Hemos llegado al final de la semana y esta semana, recuerda, estuvimos hablando sobre Jacob, el suplantador. Es la primera semana que hablamos acerca de él. Todavía nos queda algo más que aprender de la historia de este patriarca, pero hoy queremos hacer un resumen de lo que hemos estudiado, que ha sido mucho terreno bíblico, pero esperamos extraer las lecciones esenciales de esta semana. Así que vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Dios y Padre eterno, gracias te damos porque en la persona de Jacob y en su familia encontramos durante esta semana muchas lecciones para que nuestra vida pueda ser transformada, pueda ser advertida y corregida a fin de prepararnos para el reino de los cielos. Ayúdanos, oh Dios, a escuchar estas lecciones y a atesorarlas en el corazón. Lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Pastor Aniperla, esta semana nos tocó correr mucho con la historia bíblica, pero creo que siempre es importante que meditemos en la lección esencial que pudimos aprender juntos durante esta semana. Sí, vimos el engaño de Jacob, al engañador engañado, luego vimos los problemas familiares que esto desató, pero pastor, a pesar de todo, creo que hay un tema que me gustaría que usted comentara en este momento y es ¿por qué eligió Dios a Jacob? Si al fin y al cabo él no merecía. Por todo lo que vemos aquí, no estamos justificando tampoco a Esaú como él trató de justificarse alegando con su padre, pero tampoco Jacob lo merecía. ¿Y qué nos dice esto sobre la salvación a nosotros? Bueno, lo que nos dice es que definitivamente todo es por la gracia. La Amén. salvación es un regalo inmerecido y el hecho de que nosotros cometemos errores demuestra la necesidad de la gracia que tenemos. Amén. O sea, entre más errores cometemos, más necesidad tenemos de la gracia. Es lo que decía el apóstol Pablo en Romanos, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ahora bien, a pesar de sus errores, Jacob no se iba a quedar con sus errores. Dios vio en él elementos buenos, que pulidos podían llegar a redundar para su gloria. Y es lo mismo con los apóstoles. Sí. De hecho, yo he estudiado este tema porque me ha llamado la atención. Recordemos que en la Nueva Jerusalén están los nombres, en la Santa Ciudad, están los nombres de las 12 tribus de Israel y los nombres de los 12 apóstoles. Y cuando usted estudia a esos 12, tanto de las tribus de Israel como de los apóstoles, usted se da cuenta de errores que cometieron ambos grupos y sin embargo lograron vencer esos errores. No estamos aquí justificando el pecado, ¿no? En esta historia que hemos estudiado esta semana hay engaños, hay mentiras, hay trampas. Y hemos visto las consecuencias. Hay astucia también, sí, claro. Hay todas esas cosas, pero Dios obró a pesar de eso. Al final, si Dios quisiera buscar a una persona perfecta, no la hay, porque al final lo que Dios ve es la motivación. De hecho, por ejemplo, se ha dicho, tal vez si nosotros vemos la historia de Esaú, no se menciona mucho de la vida de él y probablemente el que cometió menos errores. Aún su vida aparentemente estuvo menos enredada que la de Jacob. Sin embargo, no era la persona elegida. Es como con los apóstoles, y hago esta comparación. Se ha dicho que Judas tal vez era el de carácter más notable, una persona más, con más presencia, correcto, con más presencia para llegar a ser un apóstol. Sin embargo, por dentro él tenía un mal hábito que finalmente le iba a carcomer y iba a ser capaz de entregar a su propio maestro. Entonces Dios ve más allá de las apariencias, por eso es que no tenemos que juzgar. A veces hay personas inquietas, personas que pueden cometer errores, son más apresurados aquí, tal vez, pero Dios ve el corazón, Dios ve la intención, Dios ve lo que hay dentro y eso es lo que hace la diferencia. En el caso de Jacob, aunque con todos estos errores, amaba a Dios y quería continuar con el legado espiritual de su padre, de su abuelo. En el caso de Esaú, a él le importaba más lo material. Entonces, a largo plazo, después de salir de todos esos errores, quien estaba capacitado para continuar con la herencia espiritual iba a ser Jacob. Wow. Bueno, y esto es muy importante porque nos habla de lo que Dios
puede hacer en nuestra vida si le dejamos obrar. También acá, pastor, de alguna manera tuvimos una lección en las acciones de Jacob y nos mostraba que el fin no justifica los medios. ¿Cómo lo traemos esto a nuestro diario vivir? El fin no justifica los medios. En una sociedad que, y hay que admitirlo, es muy competitiva, es una sociedad extremadamente competitiva en la que casi que usted escucha a un gurú decir, toma lo que te pertenece porque nadie te lo va a regalar, nadie te lo va a dar. ¿Cómo lidiamos con esto? Bueno, creo que vivimos en una sociedad que nos empuja al famoso éxito, a llegar a la punta de la escalera, a ser mejor que los demás. No importa si tenemos que pisotear a otros. Tristemente, ese es el concepto evolutivo, sí, donde es la ley del más fuerte, del más apto, del mejor. Pero Dios nos enseña en su palabra, en este caso Jacob no era el mayor, era el menor. Sí. Y Dios nos va mostrando siempre, bueno, lo engañaron y todo eso también, pero Dios nos va mostrando que no es siempre el más fuerte. Vemos el lado pasivo de Jacob en esta historia por muchos años ahí con Labán. Dios va mostrando que al final es su bendición. No significa que no tenemos que hacer nada. De hecho, Jacob fue muy trabajador cuando le dice a Labán, mira, tú me has cambiado el salario muchas veces, pero yo he seguido trabajando igual. Y esta es una gran lección para todos los obreros ahora, que muchas veces piensan, bueno, pero es que me hizo una injusticia en la empresa, me vio mal el jefe, dijo esto, y entonces no hago el trabajo. No, usted siempre haga su trabajo, porque al final lo hace para Dios. Lo dice incluso el apóstol Pablo de los esclavos ahí en el Nuevo Testamento. Le dice, mire, trabajen no al ojo, o sea, no porque los están viendo, que el amo los está viendo, al final trabajen para Dios. Creo que eso era lo que Jacob tenía en mente y eso era un buen elemento de su carácter. Pero en esta sociedad que nos dice, haz esto, sé astuto, no importa qué medio uses, con tal que ganes, realmente nosotros tenemos que aprender a ir, aunque sea despacio, pero con los principios correctos y, por supuesto, con la bendición de Dios. Pero ahora, pastor, porque aquí resulta algo muy interesante. Usted destacaba la parte en la que parece que Esaú está más interesado en las cuestiones materiales y quiero hacer una comparación. Y de hecho la lección traía esta pregunta y quisiera que la reflexionáramos y nuestro pastor nos va a ayudar. Y es el hecho de que sí, vemos que Jacob finalmente va madurando y creciendo en su carácter, pero vemos a un Esaú que creo que daba por sentado que siendo él el mayor tenía que tener por derecho todo lo que su papá le ofreciera, tanto material como espiritualmente. Y en ese sentido, ¿qué peligro hay que nosotros, especialmente como pueblo adventista del séptimo día, caigamos en la misma situación de Esaú, creyendo que en realidad todo lo que tenemos de alguna manera lo merecemos? O pensando, bueno, ya somos el pueblo elegido, yo ya conozco las profecías, ya me bauticé, ya soy adventista, estoy salvado, no importa si voy o no voy a la iglesia, si diezmo o no diezmo. Sí. No. Ok, ¿cómo podemos hacer? Y me llama la atención realmente esta pregunta, porque esto nos lleva tal vez a un tema que es bien extenso, pero aquí solo vamos a mencionarlo de paso, y es el determinismo, que muchas personas piensan. Aquí lo que hay es que Dios predeterminó a Jacob para bendecirlo y a Esaú para perderse. Entonces queda la responsabilidad en Dios, no en el hombre. Aquí la predeterminación que algunos creen que la hace Dios o el diablo, y ellos eligen quién se salva, quién se pierde. Yo no hago nada. Entonces muchos pueden pensar en eso. Recordemos, ya vimos características en Jacob. ¿Por qué Dios lo eligió a él? Porque estaba interesado en lo espiritual. Pero saben que la Biblia responde esto. De hecho lo hace en uno de los textos que ya leímos, en una de las lecciones que estudiamos el trimestre pasado, el libro de Hebreos, capítulo número 12 y versículo 16, nos dice por qué fue realmente que Dios rechazó a Esaú para ser el primogénito y en su lugar elige a su hermano menor. Estamos en Hebreos capítulo 12, 16, porque estamos en esta reflexión que está muy interesante y dice así: que no haya ningún fornicario o profano como Esaú,
que por una sola comida vendió su primogenitura. Muy bien, ahí está. Esaú era profano. ¿Qué significa? Irreverente. ¿Qué significa? Que no estaba interesado en las cosas espirituales, mundano, dado solamente a lo material. O sea, el problema no estaba en Dios. No es que Dios dijo, bueno, Esaú, mejor tú no, me gusta más Jacob y tú no. No. De hecho, Esaú hubiera sido él, ya tenía la primogenitura porque Sí. era el mayor, no tenía que hacer nada. Wow, Simplemente tremendo. tenía que comportarse a la altura de su llamado. Pero teniendo todo eso, dice la Biblia, el problema es que Esaú era profano. Entonces el problema estaba en él. Y saben que esto es bien importante, en quién se salva y quién se pierda. No es porque Dios diga, este me gusta, este no me gusta. A veces hay gente, hermano Gerson, que piensa, bueno, usted ha sido más bendecido, usted pues Dios lo quiere más. No, aquí Dios no quiere más a nadie. Él no hace acepción de persona. Amén. Él ama a todos por igual. Pero de nosotros depende el resultado final. Esaú fue, y a mí este texto me ha impresionado siempre, Sí. Esaú fue profano. O sea, su conducta, su corazón, sus valores son los que lo llevaron a perder la bendición de la primogenitura. En cambio, Jacob, con todos sus errores y sus defectos, él en el fondo amaba al Señor. Creo que esto nos da esperanza para toda persona que aún pues cometamos errores, nos equivoquemos, pero al final lo que hay que revisar es cómo está mi corazón. Y por eso habrán sorpresas al final de la historia de este mundo. Amén, sí. Que mucha gente que nosotros pensamos que se van a perder a las horas de las horas, ellos pueden finalmente tomar su decisión por Cristo, y aquellos que ya hemos tenido luz y oportunidades y privilegios y pensamos que es automático, cuidado que perdemos la bendición como Esaú. Qué tremendo, tremendo, porque por eso es una pregunta importante, que no nos pase lo que le pasó a Esaú creyendo que ya lo tenemos todo asegurado por simplemente nosotros mismos, ¿no? Recordemos siempre que todo es por gracia, y ahí es donde debemos tener la actitud de Jacob de aceptar esa gracia de nuestro Dios. Pastor, esta semana ha sido muy intensa, pero quisiera que orara por nosotros para que Dios nos ayude a tener esta actitud de Jacob, porque vimos el carácter de él, el carácter de sus esposas. Todos tienen defectos, pero también aprendimos en la semana que a pesar de nosotros, Dios sigue cumpliendo sus propósitos. Ayúdenos con la oración para que Dios pueda cumplir esos propósitos en nuestras vidas. Amén. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, porque nos has enseñado a través de estas historias. Son historias que tienen muchas lecciones para nosotros, para que podamos aprender de lo bueno, saber dónde están los errores y si ya los hemos cometido, tratar de incorporarnos nuevamente al camino correcto, y si no hemos cometido este tipo de errores, nunca caer en estas situaciones. Señor, sobre todo te damos gracias porque no tenemos que obrar para nuestra salvación. Tú has hecho que la salvación sea posible para todo ser humano, y después tendremos que obrar como gratitud para aquel que nos amó y nos salvó. Gracias, Señor, porque también tú ves el corazón. Como dice allá en tu palabra, en el libro de Cantares, aún si alguien duerme en esta hora tan especial de la historia de este mundo, tal vez en su corazón está velando. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Tal vez duerme, pero es de los prudentes. Ayúdanos, Señor, para que lo mejor en nosotros se destaque, y ayúdanos para nunca llegar a ser profanos, para nunca llegar a ser descuidados, para nunca llegar a despreciar las bendiciones espirituales que tenemos ahora. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.